Queridos hermanos, Dios les bendiga y nuevamente estamos aquí para seguir compartiendo la hermosa palabra de Dios. Hemos estado haciendo una serie sobre la oración. Qué importante, hermanos, que entendamos que nuestras vidas espirituales deben fortalecerse por medio de la oración. Debemos orar en todo momento. En 1 Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Eso significa que debemos orar todo el tiempo. Pero muchas veces los cristianos no queremos habituarnos a lo que nos dice la palabra de Dios. No queremos orar. Y cuando se trata de oración, o nos da sueño, o nos da pereza, o estamos cansados, pero no queremos orar. Gastamos mucho tiempo en otras cosas, pero cuando tenemos que orar, no hay tiempo. Lo triste es que no entendemos que orar es comunicarnos con Dios, que la oración es la que establece una comunión íntima con el Señor. Y si no oramos, ¿cómo vamos a hablar con Dios? En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el pasaje de Jesucristo en Getsemaní, porque vemos aquí el Señor Jesús en su condición de hombre, en una situación difícil, en una prueba muy dura. Se acercaba el momento en que iba a ser entregado. Se acercaba el momento en que iba a ser crucificado. Y él, en una situación como esta, fue cuando oró más fuerte, cuando oró con más intensidad. Vemos a Jesucristo orando, pero ahí vemos también a los discípulos de Jesús durmiendo, lo cual nos hace ver la diferencia entre lo divino y lo humano. Él se acercaba a su Padre en oración, aún en las pruebas difíciles. El ser humano, como hicieron los discípulos, dormía. Vamos a ver lo que nos dice en Lucas 22, 39 al 46. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Noten, 2 veces repite Jesús aquí que hay que orar para no entrar en tentación, pero ya hablamos en días anteriores sobre que hay que orar para no entrar en tentación. Muchas veces cuando nosotros nos vienen pruebas difíciles, no sabemos qué hacer. Y muchas veces pensamos que nosotros solos podemos salir adelante. Se nos olvida que tenemos que acercarnos más a Dios en oración. Cuando vengan las pruebas, la actitud de todo creyente debe ser acercarse a Dios en oración. Poner todas sus cargas en sus manos. Pedirle fortaleza al Señor. Pedirle sabiduría para poder pasar las pruebas. Déjeme decirle
que las pruebas son necesarias. Las pruebas van a venir. Pero lo importante es pasar las pruebas. Y solos no podemos. Pídale a Dios que le ayude a pasar las pruebas y a seguir adelante. Jesús estaba a pocas horas de ser entregado para ser crucificado. Y aquí nos enseña que ante las pruebas difíciles que tenemos, hay que acudir a Dios en oración. Pero algo importante, hay que orar dentro de la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Cristo dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Esa es la enseñanza. No es orar para pedir lo que yo quiero y torcerle el brazo al Señor. Eso no se puede. Es orar para pedir su voluntad y entonces ajustarnos a ella. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual y debemos orar para pedir fortaleza y salir adelante ante diferentes pruebas. Versículo 40 nos dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús primero pidió a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Él sabía que pronto vendrían pruebas difíciles para los discípulos. Le abandonarían, le negarían, lo dejarían solo. Y tenían que orar para buscar la fortaleza de Dios. Pero ellos dormían. Por otra parte, le dice a los discípulos, oren. Pero también dando el ejemplo él mismo, dice, se fue como a distancia de un tiro de piedra y de rodillas él oró. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Hermano, si el Señor Jesucristo veía la necesidad de orar, siendo Dios, ¿qué más nosotros? ¿Por qué no queremos entender que ante todas las situaciones, las pruebas, las dificultades, nosotros tenemos que orar? Ya Él lo dijo. Versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, enseñándonos a que tenemos que orar dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que pedir a Dios su voluntad para ajustarnos a ella. Jesús expresó su temor frente a las aflicciones que le vendrían como hombre, pero a la vez afirmó su decisión de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Sabía lo que le esperaba, pero era necesario estar en la voluntad de Dios. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Una vez más nos enseña que cuando tenemos dificultad y nos acercamos a Dios en oración, Él nos fortalece. Aquí el ángel fue a fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces tener una vida de oración y ante las pruebas acercarnos a Dios en oración. Miren el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Estando en agonía, nuestro Señor Jesucristo oraba más intensamente. Dice que sudaba y caía su sudor como gotas de sangre. Solo Lucas menciona esta parte de que sudaba como gotas de sangre. Pero esto es para demostrarnos que Él iba a ser separado de su Padre, cargaría nuestros pecados, cargaría con los pecados de la humanidad, pero aún así era una agonía tan grande porque sabía que cargando nuestros pecados iba a sufrir la separación del Padre, porque Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice que oraba con más intensidad. Yo no sé cuáles serán sus pruebas, pero lo que sí sé es que cuando vengan las pruebas difíciles,
Y cuando más intensamente, es cuando más intensamente tenemos que orar y pedir al Señor por fortaleza. Mientras más fuertes las pruebas, más intensamente tiene usted que orar al Señor para pedir su fortaleza. Cuando se levantó de orar, dice aquí en el versículo 45, que cuando se levantó de orar y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Esa es la fragilidad del hombre. Eso pasa por la fragilidad del hombre. Sus discípulos estaban durmiendo. Que no les suceda igual. Que no nos suceda a nosotros igual. Porque así hay muchos que cuando tienen que orar o cuando tienen que leer la palabra es cuando quieren dormir. Muchas veces estamos orando dormidos. Y dice aquí la palabra que Jesús oraba intensamente. Que su oración sea intensa. Que su oración sea una oración de clamor. Clame a Dios, que Él oirá su clamor y le ayudará a fortalecerlo para salir adelante. El rey Ezequías, en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, Judá estaba en tremendos aprietos. Los asirios lo iban a invadir, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron y clamaron a Dios y Dios los libró. Búsquelo en su casa, Segunda de Crónicas 32:20, y va a ver lo que hizo este rey. Ante situaciones difíciles, humanamente, el pueblo de Judá no podía enfrentar esta batalla, pero el rey se acercó a Dios en oración y Dios los libró. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios, pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor en oración. No olvide, ante las pruebas, y las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, pero ante las pruebas, ore al Señor y Él le fortalecerá. Que el Señor le bendiga.